Estamos en vivo y vamos a hablar acerca de por qué es importante hacer una buena valoración inicial del paciente politraumatizado en urgencias. Al final vamos a dar 5 consejos para hacer una buena atención inicial. Entonces, quiero que me pongan en los comentarios si me están oyendo bien. Ok, perfecto. ¿De dónde se conectan? Bien, perfecto. Muy bien. Y quiero que me pongan que me escriban cuáles son las principales dificultades que han tenido o a las que se han enfrentado al momento de atender trauma en urgencias. Bien, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Juan Carlos Barón, cirujano de tórax y docente universitario, y ayudo a médicos generales y en formación a salvar la vida del paciente politraumatizado en 5 minutos. Así como lo oyen, en 5 minutos salvar la vida del paciente politraumatizado en urgencias. Entonces, ¿por qué estamos haciendo estos lives? ¿Cuál es la iniciativa detrás de esto? Pues es un granito de arena que quiero aportar a el problema que están teniendo, y me han dicho, he visto, algunos médicos generales, incluso médicos en formación, al momento de atender trauma en urgencias. Entonces, me acuerdo en este momento un médico general que me contaba, un médico que conozco desde estudiante, era muy buen estudiante, pero el día que estaba, de los primeros días de su labor como médico, ya había recién salido de la universidad, estaba en urgencias, le llegó un paciente politraumatizado, tenía 5 heridas de bala. Y me contaba, doctor, lo único que hice fue, llamen al cirujano, le decía a todo el mundo, pero él se quedó paralizado, no hacía absolutamente nada. Y estaba muy preocupado, no le había gustado esa sensación. Y a mí me daba un poco de risa porque, en cierta forma, pues eso es normal, ¿no? Todos los que hemos atendido trauma en urgencias alguna vez nos hemos paralizado y hemos tenido ese tipo de problemas. De hecho, me acuerdo alguna de las primeras veces que yo estuve en esa situación. Me acuerdo cuando estaba en el rural, yo hice el rural en la selva de Colombia, con las fuerzas militares, y llevaba unos 6, 7 meses en ese cargo, como médico general de urgencias, como rural, y ese día mandaron llamar a todos los médicos del pueblo, a todos los médicos del hospital, obviamente, urgente, porque en ese momento estaba sucediendo un ataque del ejército, de la guerrilla hacia el ejército. Entonces, en ese ataque, la cosa estaba tremenda y era el momento en el que teníamos que sacar todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos entrenado. Y pues habíamos hecho muchos simulacros, habíamos hecho 10.000 eventos de simulación, maniobras de salvamento, ya cada cual tenía claro qué era lo que tenía que hacer. En el ámbito militar pues hay muchos más protocolos que de pronto en el ámbito civil. Entonces todos teníamos supuestamente claro qué teníamos que hacer. El hospital se había dividido en colores, según el color entonces se iban a ir trasladando los pacientes según la valoración inicial que hiciéramos. Entonces el color negro eran los que no tenían ninguna posibilidad de sobrevida, los que estaban en color rojo entonces se les atendía inmediatamente, los que estaban en color amarillo se les dejaba ahí como en observación, y los de color verde se evacuaban del hospital porque no tenían absolutamente nada. Y eso era pues lo que teníamos todos pensado en la cabeza. Se armaron equipos de trauma, cada equipo de trauma consistía en un médico, éramos 7 médicos en el pueblo, entonces había 7 equipos, era un médico, una enfermera o enfermero de combate, son enfermeros militares entrenados para estas cosas. Los médicos casi todos éramos civiles, solamente había 2 que eran militares, ellos digamos se iban a encargar de la parte sanitaria, pero tenían un fusil al hombro. Nosotros los civiles teníamos una batica nada más. Allá todo el mundo estaba armado esperando pues qué iba a pasar. Entonces los equipos eran el médico, el enfermero de combate, una camilla, muchas gasas y un poquito de lactato de ringe. Y estábamos ahí esperando qué pasaba. Se alcanzaban a ver los helicópteros llegando al helipuerto de la base
eran como las 9 de la mañana, todo el mundo con el corazón a mil, y de repente llegan 5 ambulancias, cada una con 5 o 6 heridos gravísimos, gravísimos. Es decir, en menos de 10 segundos había 20 pacientes y graves. Había amputados, había con exposición cerebral, sangrados arteriales severos. Bueno, un caos. Y escríbanme aquí si ustedes creen que alguno de los equipos hizo todo lo que tenía planeado en la mente. A ver, nada. Obvio, nadie hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento. Eso es absolutamente normal. Pero peor aún, ¿qué creen que hice yo? ¿Qué creen que me pasó a mí? Bueno, les voy a contar. A mí me pasó tuve un episodio que se ve perfectamente en la película del Soldado Ryan, ¿se acuerdan? A Tom Hanks le pasa eso 2 veces en la película, una al principio y una al final. Hay un momento al principio de la película cuando están llegando a Normandía y los reciben a balazos y que se arma todo el estrés, en que el tipo se queda sordo. Entonces, a mí me pasó eso. A mí se me apagó el sonido inmediatamente y quedé paralizado. Mientras todo el mundo como que corría, pasaban camillas por el lado, pasaban heridos. Yo veía a la gente hablar y pues supongo que gritaban y yo estaba completamente paralizado, quieto. Duré así como, no sé, 10, 15 segundos, que fueron una eternidad completa. Pero finalmente, como que desperté y el enfermero de combate como que me dice, oiga, hagamos algo. Y efectivamente ya tenía el primer paciente al frente mío, que era un paciente con un soldado con una herida de fusil en la rodilla. Le había volado prácticamente la rodilla y estaba sangrando por la poplita. Y bueno, ese día pasaron 10.000 cosas, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas o de las sensaciones más retadoras para mí, más duras, no fue precisamente eso, no fue el momento del trauma, listo. Siempre me ha gustado atender trauma, para mí, digamos, eso no es algo, no, era algo que yo quería vivir, ¿de acuerdo? Desde que estaba pequeño estudiando medicina. Pero algo muy duro fue enfrentarme a mí mismo después, cuando todo pasó, cuando bajó la marea, enfrentarme a mí mismo y decir, empezar a retroalimentarme y decir, yo hubiera podido salvar a este paciente, deje de hacer esto. Y no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, por lo menos 5 pacientes que pasaron por mis manos y pude haberlos salvado. Ese día hubo 54 muertos, hubo 35 heridos. Y yo pude haber salvado a algunos. Y esa sensación es tremenda. Esa sensación es tremenda. Y ya retroalimentando y años después, ya enseñando este tema y viéndolo desde otra óptica, ¿por qué pasa eso? Por una mala atención inicial del paciente en trauma. ¿Okay? Entonces, para los que apenas están llegando, recuerden que aquí estamos hablando acerca de por qué es importante hacer una buena atención inicial del paciente politraumatizado y al final vamos a dar 5 consejos para lograrlo, para hacer una buena atención al paciente politraumatizado. Y claro está, este mensaje está especialmente dirigido para los médicos generales y los médicos en formación. Entonces, ¿qué es la atención inicial? Básicamente, la atención inicial del paciente con trauma va desde el momento en que se accidenta y es atendido por el personal de la salud hasta el momento en que lo empieza a tratar un especialista. En mi campaña, o en todo este movimiento que estoy haciendo, los lives y de enseñar, ayudar a los médicos a salvar la vida en 5 minutos, se centra específicamente en la fase hospitalaria, es decir, no desde el momento en que el paciente se accidenta y lo trasladan al hospital, que es una fase supremamente importante, en la cual los índices de mortalidad pueden cambiar radicalmente. No, nos vamos a centrar en
en la fase hospitalaria, desde el momento en que el paciente ingresa al servicio de urgencias hasta que queda en manos del especialista. Y ahí es donde el médico general debe tener el control absoluto, la responsabilidad absoluta, y también puede cambiar los índices de mortalidad tremendamente. De hecho, un médico general y un médico de información, incluso un interno, tiene que tener la capacidad de salvarle la vida en 5 minutos a un paciente politraumatizado. ¿Por qué es importante esto? La valoración inicial en trauma es muy diferente a la atención que se le hace a una mujer embarazada, a un infarto agudo de miocardio, etc. No se tratan igual. Y ese es uno de los errores más importantes. Y por favor, vuélvanme a escribir cuáles son los retos más importantes y las dificultades más importantes que ustedes, los médicos, se están enfrentando en urgencias al atender este tipo de pacientes con trauma. Uno de los principales problemas, o uno de los problemas que yo he visto, es que no entienden que es muy diferente atender un paciente con trauma a un paciente de otro tipo. La vez pasada yo vi, había un paciente que había llegado con trauma, lo había atropellado un bus, y el médico estaba preguntando, el paciente estaba choqueado, estaba grave, y vi al paciente, al médico preguntándole es que antecedentes de cáncer en la familia. Y es cierto. A ver cómo le voy a preguntar eso ahorita. ¿Bien? No en ningún momento estoy diciendo que no sea importante, pero en este momento, en el momento en que el paciente llega, es lo último que a mí se me ocurre preguntarle es si en su familia ha tenido antecedentes de cáncer. ¿Cierto? A mí se me hacía terrible, pero es usual. Es usual que algunos no reconozcan que la atención en trauma es diferente, o la atención inicial en trauma es diferente, o los pasos a seguir son muy diferentes a otro tipo de pacientes. Entonces, ese mismo paciente, me acuerdo mucho porque me interconsultaron a mí como cirujano de tórax, porque el paciente tenía muchas fracturas costales, y entonces yo me puse a leer qué habían escrito en la historia clínica, y entonces decía, motivo de consulta, paciente refiere a haber sido arrollado por un bus, cuadro de 20 minutos, de evolución consistente en arrollamiento por un bus, momento desde el cual el paciente presenta cefalea intensa, dolor en 4 extremidades y dificultad para respirar. Examen físico normocéfalo, PINRAL. PINRAL es una sigla que ponen aquí en Colombia que se llama pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la acomodación, cuello sin adenopatías, ruidos respiratorios disminuidos en la base pulmonar derecha y ruidos respiratorios normales en el campo pulmonar izquierdo. No se auscultan roncos ni sibilancias, abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda y superficial, sin masas ni megalias, extremidades simétricas, llenado capilar de 3 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Copié tal cual como lo copió en la historia clínica. Me lo traje para acá. ¿Qué opinan de eso? Claramente, eso es una forma incorrecta de llevar una historia clínica y de atender a un paciente politraumatizado. Si ese médico lo hubiera hecho de manera correcta, se hubiera dado cuenta en el primer minuto que el paciente tenía un tórax inestable, que tenía un sangrado intraabdominal severo y que requería de inmediato intubar al paciente, solicitar sangreo negativo sin cruzar, comunicarle al especialista que tiene un paciente con una hemorragia intraabdominal y que pues tiene que operarlo, y mientras tanto pues hacer todo lo que tiene que hacer para poder sacar a ese paciente adelante. Pero gracias a Dios ese paciente pues no le pasó nada, pero en otro escenario, haciéndole toda esa historia clínica, el paciente hubiera podido morir ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo más importante para aprender pronto de este caso? La atención inicial del paciente politraumatizado tiene sus objetivos que son muy diferentes a los objetivos de otro tipo de paciente, eso lo acabamos de decir. Segundo, debe ser absolutamente puntual. Entre más puntual, menos dudas debe generar, y lo más parecido, y las decisiones que se tomen en esos primeros 5 minutos deben ser lo más parecido a blanco o negro. Es decir, mis acciones me deben llevar a tomar decisiones blanco o negro, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en la sobrevida del paciente. Tercero, problema encontrado, problema resuelto. Problema que encuentro, inmediatamente tengo que solucionarlo. Cuarto, si hago bien mi trabajo
o si hago bien esta valoración inicial, me debe llevar a lograrle salvar la vida en 5 minutos al paciente politraumatizado grave que tiene lesiones que le amenazan la vida de manera inminente. ¿Okay? Les termino la historia. Después de ese día, allá en el rural, más o menos al tercer día estaban haciéndose todas las investigaciones del caso. Ya se había acabado el ataque, ya había pasado todo el impasse, la moral, toda la base militar estaba por el piso porque ahí hubo muchísimas pérdidas de soldados. Y empezó una investigación. Entonces fueron fiscalía, los entes gubernamentales, una cantidad de gente investigando en el sitio del ataque. Y de repente me llaman, doctor, tiene que montarse al helicóptero con nosotros rápido que hay unos heridos urgentes. Entonces me montaron en un helicóptero, yo ni supe cómo, y terminé en el sitio del ataque. Resulta que uno de los soldados que estaba explorando el área pisó un artefacto que no había explotado. Pisó al parecer una granada o yo no sé qué era. Pisó y obviamente voló él y volaron 5 más. Entonces, a los 6 heridos los metieron en el helicóptero inmediatamente y empecé, y me dice el enfermero de combate, ¿a cuál canalizo? Él tenía ya el yelco, ya tenía todo preparado, y cuando él me preguntaba eso, el helicóptero empezó otra vez el vuelo, y pues en el aire tenía yo que decidir a quién canalizaba. Entonces yo empecé a ver de pronto cuál era el más grave, y había uno con todo el cuero cabelludo desprendido, había otro lleno de esquirles en la cara, había uno que tenía media pierna, o la musculatura de media pierna estaba desinsertada, había uno que tenía una fractura de peroné, y había uno que no tenía ni una gota de sangre. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué lo subieron? Entonces me señaló el pecho, no estaba ni siquiera hablando, me señaló el pecho y yo le di ingurgitación yugular. Entonces le quité la chaqueta y al ladito de la placa aquí, al ladito de la areola mamaria izquierda, tenía un huequito de 1 milímetro y un chorrito de sangre. Le palpé el pulso, no le palpé el pulso y inmediatamente dije, este paciente está taponado. Entonces le dije al enfermero, canalíceme a este de acá, porque ya estaba empezando a canalizar a los otros que eran más escandalosos, sangraban más, estaban con fracturas. Entonces le dije, canalice a este. Y me fui a donde el piloto y le dije, por favor avise allá al hospital. En ese hospital era un hospital pequeño, pero teníamos quirófano. Y al día siguiente del ataque ya desde Bogotá habían mandado cirujano, anestesiólogo, ortopedista, bueno, habían mandado muchos especialistas, ya teníamos especialistas para tratar a los que nos habían muerto. Entonces se hacían cirugías todos los días. Entonces yo, cuando estaba en el helicóptero, mandé avisar al hospital que alistaran absolutamente todo para hacer una toracotomía porque había un paciente con un taponamiento cardíaco grado 2. Nada más. El recorrido desde el sitio del ataque al hospital, que tenía su helipuerto, que era donde íbamos a llegar, era más o menos de 3 minutos. Es decir, yo les avisé eso como 1.5 minutos antes. Y bueno, los militares son muy organizados y actúan rapidísimo. Tan pronto llegamos, los encargados de recoger el paciente ya estaban preguntando ¿cuál es el taponado? Entonces, les entregamos el paciente taponado, bajaron los otros y otra vez el helicóptero alzó vuelo y yo me fui pues con el helicóptero. La gran satisfacción mía, si esto se le puede llamar satisfacción, es que cuando al día siguiente por la tarde, cuando yo llamé para ver qué había pasado con ese paciente, me dijeron que efectivamente el paciente tenía un taponamiento cardíaco, una esquirla de granada se le había clavado en el ventrículo derecho, había hecho un taponamiento cardíaco y gracias a la indicación que yo di le habían hecho una toracotomía, le hicieron pericardiografia, le pudieron hacer la sutura de la herida cardíaca y el paciente se salvó. Entonces, ahí está el contraste. Hicimos las cosas erróneamente al principio,
por inexperiencia, porque de pronto la capacidad del evento traumático superó nuestras capacidades en ese momento, el primer día. Pero el segundo día, fíjense cómo una buena valoración inicial, en menos de un minuto, y solo con el diagnóstico, y solo a través del diagnóstico, como médico general, le pude salvar la vida a ese paciente. Porque ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido por el más escandaloso, por el que más sangre botaba, por el del cuero cabelludo, por ejemplo, que se le veía todo el cráneo? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente lo meten a quirófano a suturarle el cuero cabelludo, y puede que nadie se hubiera dado cuenta de ese paciente que no tenía ni una gota de sangre, pero que estaba taponado. Ese paciente se hubiera podido morir en cualquier minuto y sobrevivió gracias a que yo pude dar la alarma y pude poner en alerta al personal que lo iba a recoger. Entonces fíjense lo importante de hacer una buena valoración inicial. Entonces bueno, ya para terminar, vamos a los 5 consejos. Entonces son 5 consejos sencillos para que ustedes hoy mismo empiecen a implementar y empiecen a mirar de qué manera los aplican a su práctica médica. ¿Ok? Entonces, primero, tener claro cuál es el primer paso. Es muy frecuente la parálisis. Y yo creo que el que no se ha paralizado es porque no ha atendido pacientes con trauma. Pero, ¿cómo evitamos esa parálisis? Lo primero, tener claro cuál es el primer paso. El primer paso, lo hemos estudiado en el ATLS, bueno, en diferentes fuentes, el primer paso es preguntarle el nombre al paciente. Si yo sé cuál es el primer paso, es mucho más fácil que el segundo paso nos llega a la mente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque a través de ese primer paso yo voy teniendo información y ya voy metiéndome en el rol. Pero muchas veces en un evento traumático que llega de inmediato, nos coge en blanco y no sabemos qué hacer. Si tenemos claro el primer paso, sabemos qué hacer muy seguramente. Entonces, preguntar el nombre del paciente. Primer paso, tenerlo claro. Segundo, diagnosticar en el primer minuto. Hay que hacer los ajustes que tengamos que hacer para establecer el diagnóstico de las lesiones potencialmente letales en un minuto. ¿Por qué? Porque si lo diagnosticamos en un minuto, nos quedan 4 para solucionarlo. Y eso me lleva al siguiente consejo. Solucionar de inmediato los problemas que vayan encontrando. Si el paciente tiene un problema en la vía respiratoria, hay que solucionarlo inmediatamente. Neumotórax a tensión, hay que solucionarlo inmediatamente. Neumotórax abierto, solucionarlo inmediatamente. Cada uno conforme se vaya encontrando. Cuarto consejo. No soltar al paciente que requiera atención por el especialista hasta que el especialista se haga cargo. He visto algunos que piensan que diagnosticar, tratar y decir requiere cirugía, llamen al cirujano, llamen al ortopedista, llamen al especialista, y se pierden y no vuelven a ver a ese paciente. Y acuérdense que los pacientes con trauma pueden ser un paciente ahora y un paciente dentro de 2 minutos y un paciente dentro de 10 minutos, completamente diferente. Los hallazgos que encontramos ahora pueden ser totalmente diferentes poco después. Y hasta que ese paciente no esté siendo tratado por el especialista, es responsabilidad del médico y debe tener la capacidad de poder estar ahí y sortear todas las dificultades hasta que esté en manos del especialista. ¿Ok? Cuarto. Y eso también nos lleva al quinto consejo. Establecer un sistema de atención inicial tan sencillo y replicable que podamos hacerlo cuantas veces sea necesario y volver al punto cero. Es decir, si este paciente lo atendí ahora, está bien, y tengo por algún motivo, alguna alarma me indica que tengo que volver a valorarlo, tengo que volver otra vez en 5 minutos a establecer todo el diagnóstico y tratamiento. ¿Ok? Entonces, recuerdo los 5 consejos. Tener claro cuál es el primer paso, número 1. Número 2, diagnosticar en el primer minuto. Número 3, solucionar de inmediato los problemas que se vayan encontrando. Número 4, no soltar al paciente que requiera atención por el especialista hasta que el especialista se haga cargo. Y número 5, hacerlo tan simple y replicable que en cualquier momento se pueda volver al punto cero. ¿Ok? Entonces, bueno, escriban sus comentarios y sus opiniones. Si esta es la primera vez que están con nosotros, pues este es el momento de dar me gusta, de suscribirse para que no se pierdan ninguna de esta información, y nos vemos en el próximo episodio.